Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto nuevamente podernos ver por estos medios. Espero que el proceso de esta nueva modalidad pues nos vaya generando un aprendizaje totalmente distinto. Hay diferentes formas de aprender, ¿no? En la presencialidad, en la virtualidad, en esta modalidad. Ya se ha dicho, pues siempre es en la universidad, pues es el estudiante quien es responsable de su labor académica. Nuestra asignatura, vida trascendencia, para ir recopilando algunos elementos que nos faciliten el entendimiento de esta masterclass de la número 3. Esta asignatura pretende ir recogiendo lo que ha sido la antropología filosófica teológica, esa reflexión del hombre, esa reflexión de la existencia, esa reflexión de quién es el ser humano, hacia dónde va, esa reflexión justamente de saber que tenemos un propósito en la vida, como lo dicen los autores filósofos, ¿no es cierto? Y luego, pues obviamente con esa distinción ética, con ese perfil ético que nos va a nosotros denotando una particularidad, una singularidad. Y entonces en esta trascendencia, en este dejar una huella, nos encontramos justamente con el tema de la vida, de la espiritualidad. Recordamos que el hombre es un ser corpóreo, tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu, y el cuerpo es la materia inerte, somos seres finitos, el alma es quien da movimiento al cuerpo, el ánima, y el espíritu es aquel que me conecta con Dios. Por lo tanto, la espiritualidad es algo diferente, no es un estilo de vida, es un estilo propio. Entonces, esta espiritualidad entra en diálogo con la cultura. Esta espiritualidad entra en diálogo con el tema de la religión, porque la religión va normando el comportamiento de las culturas, porque la religión justamente pone aquellas normativas de vida culturales que permite que los seres humanos vayan teniendo un trato diferenciado. Esa es la relación que hemos visto, ¿no? En la primera unidad, todo lo que es el tema de la cultura, la religión, la espiritualidad, cómo se van enlazando uno tras otro. Y en la segunda unidad hemos visto en cambio cómo hay diferentes culturas, diferentes modos de vida. Se ha presentado el judaísmo con todo este Antiguo Testamento bajo sus hombros, con esa historia justamente de ser la religión más antigua, monoteísta, con un Dios que se presenta, que se manifiesta, que salva, que libera, con un proyecto determinado. Luego, pues el Islam también con un Dios, o justamente en el mundo árabe, con un Dios Alá, con un profeta Mahoma, con unas normas de vida, con unas normas de respeto, tal vez con unas formas de vida distintas, con unas clases sociales también diferenciadas, con muchos rasgos masculinos más que femeninos. Entonces, nos encontramos también con un mundo politeísta, ¿no? Como es el hinduismo, que es una filosofía, más que religión, una filosofía, es una forma de vida diferente, con distintas formas, con distintas dioses, como la diosa Shiva, la diosa Vishnu, em, como la misma diosa del coronavirus, que actualmente pues es parte de estos dioses, de estos seres en los cuales el ser humano deposita una fe, deposita una confianza, deposita un modo de ver la vida diferente y que le permite y le da una esperanza. Con el dios Brahma, aquel dios que habita fuera del mundo, aquel dios que justamente lloró, pues, y el Ganges no son sus lágrimas, es la unión entre el hombre y lo sobrenatural, etcétera, etcétera. Y el budismo como tal, que es este gran príncipe que encuentra, ¿no? El origen del sufrimiento está en el deseo, dice el Siddhartha Gautama. Entonces hay que quitar todo lo que es el sufrimiento de la mente de los seres humanos para entender justamente lo que es la forma de vida. Porque el sufrimiento es parte propia, pero si podemos suprimirlo, podemos abolirlo, pues obviamente se vuelve como una relación armoniosa espiritual. Entonces,
Esto, hay diferentes formas de vida, ¿no? Pues volvemos al tema de la espiritualidad como un estilo de vida que se van proponiendo en el tiempo y en el espacio. Y esta unidad 3, en cambio, que vamos a compartir en este momento, nos presenta a nosotros ya eh, algo concreto, ¿no? Como es la espiritualidad cristiana. Espiritualidad cristiana que justamente lo vamos a contextualizar históricamente desde el sentido del cristianismo. Luego un poco trabajaremos la parte de Jesús de Nazaret, el estilo propio de vida, esa opción preferencial por los pobres, por los empobrecidos, y luego cuál es lo verdadero de esta espiritualidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene estos estilos, estas formas de vida concretos? En este capítulo se aborda la relación que existe entre la espiritualidad, la cultura y la religión, ya desde el mundo occidental, que ha llegado pues también acá a Latinoamérica y obviamente pues hemos sido conquistados, hemos sido culturizados y es una religión que pregona y es preponderante, sobre todo en Latinoamérica. Por ello se estudia las principales religiones que han surgido a lo largo de la historia y que aún siguen vigentes en el mundo contemporáneo. Hablando un poco y enlazando con las grandes religiones que decíamos en el tema número 2, porque para entender nosotros esta razón histórica del cristianismo, tenemos que volver un poco al tema de las religiones monoteístas, porque la base de la religión o el origen de esta, de la que va a ser una religión diferenciada, se encuentra justamente en el mundo judío. Jesús era judío. Entonces, ya en el mundo judío, pues había la espiritualidad hebrea, que surge entre los años 350, también estaba los cristianos, que luego eran los llamados los seguidores de Jesús, ¿no? Habían los griegos, el helenismo, todo este mundo religioso, porque el cristianismo no nace como una religión, sino como una propuesta de vida diferente. Será religión ya en el 380 con el decreto del emperador Teodosio, ¿no? Será oficial, es decir, que será un lenguaje universal que todo el mundo lo puede practicar libremente, pero antes de eso no, antes de eso no. Entonces, volviendo nuevamente a la contextualización, vamos a decir que el cristianismo nace del judaísmo. En el judaísmo hay el pueblo de Israel, este pueblo de Israel que se forma de los grandes imperios esclavos que existían en ese tiempo. Estos esclavos que caminaron a lo largo de la historia y buscaban una libertad. Esa libertad que un día los grandes imperios de la historia griega, ¿no? Los cinco grandes imperios, como es el imperio griego, el imperio romano, el imperio persa, el imperio babilónico y el imperio, a ver, de, si no me recuerdo, si no me he equivocado, pues el imperio romano como tal, donde hace la parte de la educación también, muy importante. Entonces, en estos grandes imperios, el emperador era el dios, era el que representaba la divinidad. Y es ahí que los esclavos tenían un elemento muy importante de servicio, ¿no? Y también de no ser dignos, digamos, ya en lenguaje actual. Es así como deciden estos esclavos huir de los imperios y formar una nueva población, un nuevo pueblo que querían, que buscaba la libertad. Salieron, huyeron de estos imperios, sin Dios, sin ley, sin norma, en busca de esa libertad. Y es ahí cuando se aparecerá este Dios llamado Yahvé, por eso Yahvé significa el Dios que camina con el pueblo, que les va a decir, bueno, Dios eres su Dios y su guía, solo tienen que seguir mis mandatos. El pueblo lo acepta, nunca lo miró, lo escuchó y pues Dios le preparará ese camino hacia la libertad. Aparecerán los grandes patriarcas como Abraham, como el patriarca Moisés. Luego vendrá todo el tema de los grandes reyes, luego el tema de los tres reyes de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Saúl, Salomón y David. Cada uno con sus diferentes características, y luego viene todo el tema este de el profetismo, un profetismo que hablaba cuando ya llega pues este pueblo a estabilizarse, de ser sedentario, de ser nómada pasa a ser sedentario,
entonces se estabiliza, ¿no es cierto? Entonces Dios toma pues ese pacto, ¿no? Ahora sigan ustedes mis mandatos. Todo esto lo podemos referenciar en el libro del Éxodo, sobre todo lo que es el exilio, y luego el libro de los jueces, el mismo libro de los reyes, en donde encontraremos también los grandes salmos de David, etcétera, como el primer libro también a nivel bíblico en ser escrito. Entonces, hay una riqueza de este pueblo, pero este pueblo ya quería un Dios de carne y hueso, no quería solamente un Dios que se manifieste en las alturas, quería un Dios de carne y hueso. Y es ahí cuando aparece la promesa, y son los profetas, en las profetas con estas dos características muy puntuales, ¿no? Por un lado, anunciar la buena nueva de Jesús y por otro lado, denunciar las injusticias, que eran dos características propias del profetismo. En este sentido, los profetas pues van a ir abriendo este camino, este campo, ¿no? Ya vendrá el hombre, tenemos Isaías, quien hablan de Jesús, ¿no? 500 años antes de que él nazca, y dice, pues bueno, vendrá el hombre, nadie le aceptará, y no le quebrarán un hueso, se repartirán sus vestiduras, etcétera. Entonces, eran profetas que tenían también una parte de una visión futurista, pero también dentro de un plano, pues, del mismo plan de Dios. Entonces, aparece, pues, Jesús como parte de este mundo de los profetas. Por eso Jesús, para el mundo judío, es un profeta más. Pero para el mundo cristiano es el hombre que parte la historia en dos. ¿Por qué? Porque es ese Dios que el judío quería y que es de carne y hueso y que se engendró este hombre Jesús que realmente vino al mundo dentro de un proyecto establecido, de un proyecto de salvación y justamente en él se cumplirán muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, como vamos viendo, el cristianismo tiene una relación muy interesante, ¿no? De conexión y es lo que nosotros tenemos hoy a futuro. Entonces, algo para ir contextualizando el cristianismo, nosotros dependemos mucho de ese mundo judío, de esa historia judía. Y somos dependientes porque Jesús era judío, porque María era judía, porque Abraham era judío. Entonces, tenemos estas raíces bien encaminadas en las cuales nosotros pues vamos a ir entendiendo, ojalá pues de la mejor manera, el tema del cristianismo como tal. La sociedad de Jesús, esta sociedad de la Palestina, esta sociedad judía, era diferente totalmente, era diferente. ¿Por qué? Porque hacia arriba tenía una forma piramidal. Hacia arriba estaban los romanos, los procuradores, los herodianos, los sacerdotes, los ancianos, porque tenían la sabiduría, los saduceos, que estaban más apegados a la ley. En el medio estaban los escribas, los fariseos, decenios, sacerdotes, levitas. Hacia abajo estaba el pueblo pobre, ¿no? Los publicanos, los comerciantes, los celotes, labradores, pescadores, artesanos. Y finalmente terminan los últimos de la sociedad, las prostitutas, los ambulantes, los enfermos, leprosos, viudas, huérfanos, mendigos, extranjeros, esclavos, etcétera. Es decir, que casi que no entraban en esta sociedad, ¿no? Como podemos ver, entonces era un mundo bastante, de una forma muy piramidal. Ojo que estamos hablando del tiempo de Jesús para ir entendiendo cómo nace el cristianismo. Luego veremos cómo hay un conflicto religioso que sea entre los años 40 y 60 se incendiará todo este Roma, fruto de este conflicto religioso. Pero sin embargo, este era la sociedad de Jesús. Los hombres estaban arriba, las mujeres hacia abajo, casi no entraban en la sociedad. Si topamos el tema del judaísmo, las mujeres no podían entrar a las sinagogas, tenían que estar hacia las afueras, de ahí tenían que escuchar, no podían leer las escrituras, era solo para los hombres. Entonces, esa era la sociedad del tiempo de Jesús. En este proyecto histórico, en este proyecto que Jesús histórico tiene, pues nos encontramos, ¿no? Con el Joshua, con el Joseph, Jesús hijo de José, que fue el nombre hebreo que Jesús le puso, ¿no? Creo que vamos recordando cómo es la época de la anunciación del ángel a María, ¿no? De la concepción como tal. Entonces, hay una mujer denominada María, pues se sabía que del pueblo iba a nacer una virgen, pero nadie sabía quién era. Entonces, justo es María quien se le presenta al ángel Gabriel. Y serás
vas a dar a luz un hijo, o sea, vas a quedar embarazada, como nos narra el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y 2. En esto tenemos que considerar también el tema de los evangelios, lo que son los evangelios sinópticos, que significa que hablan de la vida de Jesús, pero desde diferentes maneras. Por ejemplo, Lucas habla desde la concepción, desde la anunciación misma. Mateo habla de todo lo que es el árbol genealógico. Marcos habla, en cambio, desde la vida pública. Entonces, estos evangelios, evangelio, buena nueva, estos evangelios que transmiten la vida de Jesús, tienen unas bases históricas que nos van narrando. Entonces, el Evangelio de Lucas, que habla justamente desde el nacimiento hasta su muerte y resurrección, es el que nos va un poco de pautas en el capítulo 1, capítulo 2 sobre todo, cómo nace, ¿no es cierto?, en qué tiempo nace. Entonces, se pretende decir que nació en tiempos del emperador Octavio Augusto, quien regía desde el año 27 a.C. al 14 después de Cristo. ¿Cómo se cuenta el tema del calendario cristiano? Justamente por el anuncio, ¿no? Porque Jesús parte la historia en dos. En Jesús se cumple el año cero, ¿ya? De ahí hacia adelante contamos los años de manera positiva, hacia atrás de manera, pues, no negativa, digamos, regresiva, ¿no? Había 1500, 1400, 1200, año 900, año 27, etcétera. Y por eso un antes y un después de Cristo. El año propuesto para el nacimiento de Jesús, de acuerdo a los datos históricos, era el año 4 antes de Cristo. Entonces, cuando muere el emperador Tiberio, entonces quien rige esta ciudad del 14 al 37 después de Cristo, se considera la fecha de nacimiento, no es cierta, es incierta. Hay que recordar que cuando se incendia Roma, pues justamente los cristianos, el mundo judío, llevaba la vida del pueblo, su experiencia, su riqueza en pergaminos, en aquellas tablas que se denominaban la Torá, esas escrituras hebreas y griegas que tenían. Pero muchos documentos se perdieron. A eso es lo que la teología y el cristianismo lo ha ido llamando como la fuente Q o la fuente Cuele, que significa una fuente de textos no escritos, pero sí de manera tradicional. Entonces, en estos textos nosotros encontramos que el 25 de diciembre, cerca del solsticio de invierno, en coincidencia con la celebración coronal del sol invicto, es cuando nace Jesús, ¿no? Se le ha dado. Un gran hombre, ¿no? En muchos escritos, debemos decir que junto al tema de Jesús estaban también los apóstoles, pero no todos ellos eran escritores. Sin embargo, no se hablan de 12 apóstoles y 72 discípulos y 120 discípulos, como se referencia en Mateo. Número 12 apóstoles, que son los que conviven y participaron de la vida muy cercana de Jesús, discípulos, en cambio, los que le fueron siguiendo. En este sentido, habían discípulos, sí, que sabían escribir y que quienes, como Marcos, por ejemplo, como el mismo Lucas, que era médico, escribieron la vida de Jesús, pero no necesariamente vivieron con él como sí lo hicieron los apóstoles. Entonces, entre ellos hay el testimonio de Fabiano, que es un historiador que nos habla sobre estas antigüedades judías, vamos haciendo referencia, ¿no? Y en uno de sus escritos, que es uno de los más antiguos que se tiene, se encuentra una cita donde dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaron con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles, ¿no? Es decir, aquí vamos viendo esos panoramas de cómo Jesús fue marcando un diálogo en una estructura vertical de manera que sea horizontal, ¿ya? De manera que sea una sociedad más homogénea, una sociedad más centrada en la persona. Y lo dice el testimonio fabiano. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Ahí viene la parte de la traición, ¿no? Porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado de este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Entonces, está dentro de un proyecto de vida. No es que Jesús aparece así de la nada. El cristianismo está dentro de un proyecto establecido por el mismo Dios.
Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación denominada los cristianos. Creo que resume todo lo que estamos diciendo y lo que veníamos acá un poco trabajando, ¿no? Nace en Belén, un pueblito, una ciudad, pues, que era la capital de Jerusalén, es judío, estudia en las sinagogas, como todo mundo se preparaba. A los 12 años bajó hacia el templo, como nos marca Lucas 12:21, por ejemplo. En esta parte sí podemos decir, ¿no? Ver cómo era esa sociedad. ¿Por qué? Porque para ir al templo de Jerusalén iban una sola vez al año, a la circuncisión, que era justamente el bajarle el prepucio del varón. Pero ya a 12 años eso era un rito que el sacerdote hacía y la sangre que se derramaba de estos niños puros, pues era la ofrenda que se daba a Dios, porque la sangre significaba una ofrenda. Entonces, en este sentido, cuando iban al templo, los hombres bajaban por un camino, las mujeres bajaban por otro camino y se encontraban en el templo para esta ceremonia, que era que un sacerdote, pues obviamente fungía, ahí aparece el altar y aparecen también algunos perfumes con los cuales se ofrendaba este sacrificio de pureza a Dios. Los niños podían ir con las mujeres o con los hombres. Entonces, cuando ya termina el rito, tenían que volver por los mismos caminos. Y por eso es que desde ahí entendemos cómo Jesús se pierde, porque María pensaba que venía con José, José pensaba que venía con María. Entonces, cuando llegan a la casa, ¿y por qué? Porque no venía contigo, entonces Jesús se nos perdió, ¿no? Y no es que ahí vienen los grandes elementos de aprendizaje del mundo cristiano, ¿sí? El varón José, el varón prudente, María, la mujer que habla, ¿no? La mujer que habla con el corazón y también que corrige con firmeza. Y el Evangelio nos dice, ¿no? Y los dos se fueron a buscar lo que juntos habían perdido. Y cuando lo encontraron, no le habla José, sino le habla María, ¿no? Hijo, ¿por qué te has perdido? Entonces, toda esta escena que nosotros hemos encontrado nos da a entender el sistema social que se vivía religioso en la época de Jesús. Bueno, también junto a eso hay que decir que para los judíos el mayor de edad era tener 28 años, o sea, 28, 30 años era la mayoría de edad, y por eso antes de eso no podían hacer nada, sino más bien es como hoy día, si me da a los 18 años, tiene la cédula, puede conducir, etcétera, etcétera. En el tiempo de Jesús era los 30 años. Y por eso que se entiende ahí cómo Jesús va hacia la vida pública, sale a predicar cuando él tenía pues prácticamente 27 años y recorrerá a Palestina durante 4 años. Es decir, dará dos vueltas de 360 grados la Palestina, haciendo sus milagros, sus profecías, hablando del amor de Dios, etcétera, y mostrando todo su proyecto de vida. Luego será sentenciado por el procurador Poncio Pilatos, que hablaremos más prontito, y será crucificado en el año de la Pascua, en el año 33 después de Cristo, ¿no? Pascua, que viene del término pasach, que significa el paso. La primera Pascua es la Pascua judía, el paso de la esclavitud hacia la libertad. Será la primera Pascua. Y esta segunda Pascua, justo la Pascua cristiana, tiene otra connotación, tiene el paso de la vida, de la muerte hacia la vida, a lo que nosotros denominamos el sentido de la resurrección como tal. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Juan no es un sinóptico, Juan más bien es un evangelista que escribe bastante, con un lenguaje bastante elevado, pero igualmente que ese Juan no se le atribuye a Juan, a su discípulo que tenía muy corta edad y que aprendió a escribir, que justamente tal vez es el único discípulo que muere en el año 90-100 de una muerte natural, ¿no? Fue desterrado a la isla de Patmos, en donde él se cree que creó la escuela joánica y donde saldrá el libro del Apocalipsis, ¿no? Bueno, esos son ya temas bíblicos que en algún momento lo podemos ir revisando, pero para nosotros en el momento nos, nos toca ver cómo Jesús en este aspecto reconoce al Padre, al Abba.
Padre. Desde ahí nace esa expresión de varias expresiones, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu en la cruz, ¿sí? También sale la famosa oración del Padre Nuestro, que para los cristianos es la oración por excelencia, Mateo 6, 9, 13, en el que nosotros le pedimos al Padre que nos otorgue la vida, la salud, que nos otorgue el pan de cada día, que nos otorgue el sentido del perdón, etc. Hay 7 peticiones muy concretas que se trabajan en el Padre Nuestro y que es la oración por excelencia del cristiano. En el proyecto de Jesús, pues justamente está la renovación de las personas, es decir, cambiar ese chip de pirámide a reconocer al otro hombre en el sentido de la dignidad, en el sentido de reconocerle sus derechos, sus deberes, apoyados en esta herramienta del amor. Una recreación de un mundo nuevo, es decir, donde reine la paz, la justicia, el amor, todos estos valores propios del cristianismo, donde se vaya humanizando de mejor manera eh, al ser humano, por igual, sin diferencias de clases, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, ¿no? Es decir, es un reino de amor, un reino de paz. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. ¿Ya? Estas dos palabras que nosotros, pues, en la época de la Cuaresma nos recuerdan cuando nos ponen en la cruz, ¿no? Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Arrepiéntase y conviértase, porque es el proyecto de Jesús. Es un cambio de vida, no es seguir lo mismo, es aceptar a Jesús en el sentido de la dignidad del respeto. Veamos algunos ejemplos de esto. A la prostituta mismo, ¿no es cierto? Cuando ella iba a ser condenada, porque una mujer que era sorprendida de adulterio flagelante, pues todo el mundo le condenaba. Entonces Jesús se acerca, mujer, ¿y quién te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Levántate, pero no peques más. No peques más. Yo creo que ahí está la conversión, el sentido de la conversión. La mujer que sufría de muchos eh, derrames de sangre, ¿no? Entonces, ¿y quién me ha topado? Yo, Señor. Creía, sabía que tú me ibas a salvar. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Entonces la fe también para el cristianismo y en el cristiano juega un papel importante. Esa fe que significa creer en Dios, la cual no vemos, pero que lo sentimos. Tenemos ahí el mismo hecho de los niños. Dejad que los niños vengan a mí. Las pobres niñas cuando empezaban a menstruar eran ahí totalmente reprimidas. Pues no, presentes, algo natural. ¿Por qué tienen que sancionarlas? ¿Por qué tienen que ser mal vistas? Y entonces Jesús le devuelve esa dignidad a la mujer. Obvio, en ellos también podemos ver la dignidad de su madre, ¿no? Que siempre está presente acompañando la vida de este proyecto humanizador de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres y me ha enviado a proclamar la libertad de los cautivos y dar la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces aparece el tercer Dios, no, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Está el Padre, el Abba al Padre, está el Hijo en el cual se cumple la misión del proyecto y está el Espíritu Santificador que acompaña. Yo soy entonces el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús, ¿no? Nadie va al Padre si no va por mí. Entonces, Jesús es el sentido de la comunión entre Dios y el hombre. Y por eso aquí podemos adelantarnos más al tema de los sacramentos. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento del encuentro, es el sacramento de la comunión, común unión, ¿sí? Estar con Dios. Ese sacramento en el cual Jesús se queda inmolado en el cuerpo y en el vino, entonces si que nosotros lo aceptamos en nuestra vida, es la Eucaristía. Entonces esa es la unidad. Nadie va por Dios sino por mí. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. En este proyecto algunos expertos encuentran las bienaventuranzas, que son las reglas, las bienaventuradas, los que sufren, los que lloran, los que buscan la justicia, etcétera, que nos habla Mateo capítulo 5, que en el sermón en el sermón de la montaña, entonces donde Jesús, pues justamente habla una multitud, se habla que eran como 5,000 personas, habla justamente al corazón. Estas son las normas de vida.
Bienaventurados los que sufren, porque ellos encontrarán consuelo. Y empieza a decir, ¿no? Todo en un sentido esperanzador. Concluye diciendo su contenido bien así, no interesan a nadie, interesan a Dios. Los que sobran de los imperios construidos por los hombres tienen un lugar privilegiado en el corazón. Los que no tienen a nadie que los defienda tienen a Dios como Padre. Es decir, volvemos al tema inicial. El proyecto de Jesús, el estilo de vida de Jesús era simplemente un romper todas las estructuras para proponer una nueva forma de vida en el respeto a la dignidad de los derechos y obligaciones de otros, pero guiados por el amor. Entonces, los pobres como un lugar teológico, ¿no es cierto? Aunque no podemos decir que solamente, bueno, los pobres como sentido preferencial. ¿Sí? Pero sin embargo tenemos ahí a Mateo, el gran escribano, el gran cobrador de impuestos, muy pequeñito, que un día sabía que por su calle iba a pasar Jesús y quiso verlo, ¿no? Entonces subió a un árbol y cuando vio que Jesús pasaba, pues Jesús lo llamó la atención, Jesús, baja Mateo, hoy día quiero comer en tu casa. Y luego, bueno, le interrogaba, ¿no? Y luego él decide ser un converso, se convirtió, sabía que había hecho daño a las demás personas. Ese es el sentido de la vida de Jesús. Pero en el caso de los ricos, pero en el caso personal siempre, porque los pobres no entraban en la sociedad piramidal, porque los pobres no estaban deshumanizados, porque los pobres no tenían dignidad como los leprosos. Sí, ya lo vimos que el leproso estaba en el último extracto, ¿no? La lepra considerada pues como hasta hoy día como una enfermedad contagiosa. Entonces ellos cuando entraban tocaban las campanas y luego cuando se iban también tocaban el señal de agradecimiento. Mujeres que no entraban al proyecto, y lo hemos venido diciendo. Entonces Jesús viene con el estilo de vida a pregonar una nueva forma de vivir, una espiritualidad totalmente distinta, ¿no? Y para ello, obviamente, utiliza parábolas, historias, moralejas, lenguajes cotidianos que nos encontramos a lo largo de los evangelios. Y estaba caminando, entonces el sembrador se le cayó una semilla en, en un rosal, las crecieron, las espinas la ahogaron, la mataron, otras crecieron, semillas se cayeron en las piedras, vinieron los pájaros, se comieron, pero otras semillas cayeron en tierra buena. Entonces, ¿quién el mensaje, ¿no? Quien escucha la palabra de Dios, etcétera, y se convierte, pues será bendecido. Pues, va hablando con el lenguaje de la gente. No, no utiliza un vocabulario elevado, no cita autores, diríamos siglo XXI, sino un lenguaje sencillo, como el que estamos utilizando ahora para tratar de entender ese mensaje cristiano, ¿no? Solidario, compasivo, para quien quería la ciudad física y espiritual, rompe las normas, rompe las leyes. El sábado, según los judíos, era hecho para Dios, porque creían que el sábado era el último día de la creación y pues ahí no había que hacer nada. Pero sin embargo Jesús dice, hey, un ratito, el hombre es para el sábado, no el sábado para el hombre. Entonces el sábado curaba a los ciegos, el sábado pues Jesús seguía predicando el famoso sábado del mundo judío. Y volvemos acá a la palabra, ¿no? Nos encontramos con la palabra clave del estilo de vida de Jesús, que es la palabra dignidad, dignificante. Jesús dignifica a las personas, a los seres humanos. Les devuelve ese valor de persona, ese valor que tienen derecho y tienen obligaciones que cumplir y que todos somos iguales en el amor. Y termina, no hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Pero no está hablando del amor del sacrificio corporal, sino habla del sentir a los otros y hacerles sentir amados. Ese es el amor más grande, el que la otra persona se sienta amada por mí, se sienta conforme con lo que yo digo, con lo que yo hago. Entonces, en ese amor radica el amor de Dios. En síntesis, pues Jesús tampoco es que es un hombre que no le pasó nada. Podemos leer, hacer la lectura de Jesús desde el aspecto humano y también desde el aspecto divino, ¿no? Entonces, como humano, nace pobre, eh, en un pesebre, sufrió el exilio, etcétera,
juega, sonríe, aprende la carpintería de su padre José, que de por cierto se ha dicho, el ser carpintero en la época de Jesús era el oficio más significativo de la vida. ¿Por qué? Porque es como los carpinteros hacían los pozos, los carpinteros construían. Entonces, era una profesión muy interesante y Jesús aprende. Y luego, pues, José, pues, de acuerdo a esta fuente fue el que había mencionado, morirá de una enfermedad eh, parecida al cáncer, se dice una enfermedad. Pero Jesús tendrá que sacar a la familia adelante y con lo que su padre había aprendido, pues obviamente con su madre María, pues supieron sobresalir. No es que pasaron solo rezando, porque Jesús es humano, tiene hambre, sentía la necesidad, menos en el pecado, menos en el pecado. Bien, quienes eran los excluidos, ya dijimos la prostituta, los predilectos, los pobres, los leprosos, los últimos de la sociedad. Y la gente justamente le mira y siente ganas de escucharlo, siente ganas de seguirlo. Propone un camino de conversión, no de mentalidad, sino de costumbres, de prácticas. El cristianismo no es teórico, el cristianismo es práctico. No puedo decir que amo a Dios y ofendo al hermano, al prójimo. No puedo estar yendo a misa todas las veces y haciendo cosas que no debo hacer. No puedo estar comulgando y siendo ser incoherente con lo que digo. No, el cristianismo por eso es importante y acá en el mundo académico de la salesiana, pues yo siempre digo, no, miren muchachos, quieren saber qué es el cristianismo, leamos el cristianismo del primer siglo. No significa que el otro no valga, no. Nosotros es una consecución, pero donde está la base, en donde está el verdadero sentido de cómo hay que vivir, está en el primer siglo. Valorando a Jesús, valorando su historia, valorando su proyecto, valorando esos hombres que ofrendaron la vida justamente, que se convirtieron en apóstoles, que dejaron sus casas, que dejaron sus tierras, que dejaron sus familias por seguirlo. Y al final, pues obviamente terminaron, terminaron sin abandonarlo y no lo dejaron solo, inclusive hasta el final de la vida. Estuvieron pie junto a la cruz. ¿Cuáles son aquí las características que nosotros encontramos en este mundo cristiano? Primero, el tema de la fe, ¿no? El que tiene fe, pues simplemente tiene a Dios. Porque la fe es que Dios, a quien no lo veo, pero que lo siento. La fe es tener a Cristo, el Mesías, como parte de nuestra vida, ¿no? Como ese verbo encarnado que se hizo hombre, como ese verbo que es el Hijo de Dios, con una mujer María que no conoció varón, pero que es parte de esta historia y que el Espíritu Santo pues le dio esa oportunidad de dar a luz al Hijo de Dios, acompañarlo, y por eso que la iglesia la llama la Axunta, es decir, aquella que por su sacrificio y su abnegación fue llevada en cuerpo y alma. Y el cuerpo de ella no está aquí, al igual que cuando Jesús resucita. No son sus dos cuerpos, por todo ese sacrificio, ¿no? Jesús que muere en la cruz y la resurrección justamente, ¿no? Al tercer día resucita, se muestra entre los apóstoles, traspasa puertas a Tomás, mira Tomás, a ver, presta tu mano. Tú no creías, mira, mete tus dedos en mis llagas, soy yo el maestro. Y aparece esa frase inmortalizada en la Eucaristía, ¿no? Jesús mío y Dios mío. Jesús mío y Dios mío. Sí, Señor, yo creo, perdóname, o sea, qué bruto que fui. Y luego el tema de la iglesia. Hay una iglesia que va a ir caminando a lo largo del tiempo. Con el emperador Constantino, en el año 400, en el cuarto siglo, permite que los cristianos pregonen la religión de manera directa. Pero entonces antes de ellos, pues Jesús forma, ¿no? Quiere que su mensaje no se muera con su muerte, no se muera cuando Él ya no esté acá, sino más bien que ese mensaje quede en la vida y forma un grupo de apóstoles, ¿no? Con los cuales pues aparecerá la iglesia, una primera iglesia itinerante, con Pedro a la cabeza, Simón Pedro, un hombre muy fuerte. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, si yo muero, tú sigues lo que yo estoy haciendo, y así lo hicieron ellos cuando reciben en el Pentecostés.
50 días después de la muerte de Jesús, reciben el Espíritu Santo. Entonces, hablaron en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Encontramos los últimos capítulos del Evangelio de Lucas, ¿no? Y salieron a pregonar, no les importó morir. Ahí tienen, por ejemplo, en los 60, 70, muere Santiago, el apóstol, el apóstol que dio su vida, que dijeron, que no querían que nazca otra religión, otro estilo de vida, porque se vieron que los fariseos, saduceos y la religión, los helenistas se vieron complicados con la presencia de Jesús y sus nuevas formas de vida, y una nueva forma del amor del cristianismo como tal. Entonces a Santiago le cogen y le despellejan, ¿no? O como las antorchas vivientes, aquellos cristianos crucificados con las piernas hacia arriba, descuartizados y quemados vivos, y que morían cantando, ¿no? Lo que se les conoce en el primer siglo como las antorchas vivientes. Lean, hay que leerlo. Entonces, esta iglesia no que se mantuvo primero por la tradición, esta iglesia que se mantuvo justamente por el testimonio. Lean, les invito a que lean también a Paulo, a Saulo de Tarso, al Pablo al converso, Hechos capítulo 9, perseguidor de los cristianos, y luego le envuelve en unas persecuciones una luz que le dice, ¿por qué me sigues? Yo soy Jesús a quien tú sigues. Y se queda ciego. Ándate donde el profeta Ananías y él te dirá lo que tienes que hacer. Y luego se convierte. Y Pablo es uno de los grandes referentes del cristianismo porque el testimonio que lo pasó en su vida es el testimonio que ayudó a que la iglesia se vaya propagando en el espacio y en el tiempo. Pero sin embargo, no, seguían ocultándose, tenían que verse por las noches. Entonces ahí tenemos Hechos capítulo 2, ¿no? Miren cómo se aman, compartían lo que tenían, compartían la Eucaristía, eran generosos, etcétera, etcétera. Esos eran los cristianos del primer tiempo. Si comparamos ese cristiano del primer tiempo con el cristiano actual, yo creo que tenemos muchas interrogantes, pero justamente es el reto, ¿no? No hay que decir solo nada, es que era así, pasó, no. Simplemente hay que decir, mira, cómo vivía el cristianismo y cómo debo vivir yo el cristianismo. Entonces la iglesia se va estructurando a lo largo del tiempo, en la época de los padres, y luego en la época medieval se va constituyendo, se llamará como la iglesia del imperio en primera instancia, y luego, a lo largo del tiempo, la eclesiología irá apareciendo, no es el tratado de la iglesia como tal, que tendrá sus altos y bajos, vendrán los concilios, reuniones de obispos para mirar ciertos elementos que no estaban bien. Entre los concilios más importantes que les invito a que lean el concilio de Trento, por ejemplo, ¿sí? En donde va poniendo en orden algunas cosas en las cuales la iglesia había caído, se había deteriorado. Habían dos clases, ¿no? La iglesia que estaba como una estructura que empieza a tener poder y otra iglesia que se llama la iglesia oculta, la iglesia invisible, la iglesia que seguía manteniendo y que sigue manteniendo el cristianismo del primer siglo. Ahí tienen, les doy algunos nombres, como el mismo Francisco de Asís, como el mismo Santo Domingo, hombres y mujeres que sostenían la vida del cristianismo desde el testimonio de San Agustín, Santo Tomás, etcétera, etcétera. Luego, pues también hay que hacer referencia que en la época medieval está pues Martín Lutero, la Reforma Protestante, como este hombre, pues las 95 tesis de Lutero, en las cuales quedan escritas, ¿no? Las cosas en las cuales la iglesia estaba viendo mal. Y desde ahí como que se va fracturando la iglesia y empiezan las iglesias protestantes, empiezan los sectarios. ¿Listo? Entonces, el Concilio de Trento dice, no, pues esto no puede seguir de esta manera. Entonces empieza a reformar así como debe ser. Y el Concilio Vaticano I hablará de la infalibilidad del Papa como una persona que le antecedió a Cristo, ¿no? Como el sucesor de Pedro, sucesor de Cristo, Papa sucesor. Y luego el Concilio Vaticano II, pero se rompe por la guerra. En el Concilio Vaticano II del 62, en cambio, es la pregunta, Iglesia, ¿y qué piensas de ti misma? Es decir, Iglesia, ¿y cómo has venido todo este tiempo? Y de ahí pues aparecerán las grandes reflexiones. Entre una de ellas, ojalá en algún momento ustedes puedan leer
la Lumen Gentium, que es justamente aquella, es una constitución, es una normativa en la cual nos dice a los cristianos realmente cuál es nuestro papel frente a la Iglesia y cómo debemos comportarnos desde los diferentes ámbitos, sean eclesiales, sean laicales, sean seglares, sean seculares, sean educativos, sean familiares, etcétera, etcétera. Entonces, miren, ahí hay algunas tareas que estoy dando. No es que hablar de cristianismo no es solamente cogerle una lámina. Hablar de cristianismo es hablar de una historia. Hablar de cristianismo es hablar de todo un bagaje de experiencia y por eso fue la religión más importante a lo largo del tiempo. A pesar de que nuestra iglesia ha sido, pues, obviamente cuestionada, criticada, no deja de ser una iglesia que tiene o que se sostiene bajo tres elementos. Se sostiene bajo la palabra, y se sostiene bajo la tradición y se sostiene bajo el magisterio. No, Sebastián, Y se sostiene bajo el primer magisterio. semestre que no, ¿Okay? bimestre o semestre, Que se que llama no la colabora. pirámide, ¿no? Sí, 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 Bien. pero está bien. Entonces, nuestra Biblia católica tiene 73 libros, 46 en el Sí, Antiguo sí, 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 es Testamento, un poco 27 en el allá. Nuevo Testamento, y bueno, ya ¿No? eso será también temas bíblicos que algún momento habrá que profundizar un poquito más. Decir que para entender estos textos bíblicos se necesita mucho de estas dos ciencias o Así de es. estos dos métodos como son el método exegético y el método hermenéutico. ¿Okay? Luego tenemos, como el cristiano pues tiene esta oración que es el credo, ¿no? Que es una convicción, que es una reafirmación de la fe, ¿no? De creer en Dios, creer en el Hijo, creer en la Trinidad en primera instancia, porque el cristianismo, el Dios del cristianismo es un Dios trinitario. Luego creer en la Santísima Virgen como madre y protectora, como madre de virtudes, como madre que acompaña. Y finalmente, pues creer en este mundo que vamos pasando, una palabra que se emplea en el mundo escatológico, si mencionan los teólogos, en el mundo escatológico, una iglesia que es santa, que es católica, que es apostólica, que reúne, que está en comunión con los hombres en pecado, pero que camina hacia la perfección, que camina hacia el triunfo acompañado del Espíritu Santo. Entonces son las verdades fundamentales que la iglesia, pues, dentro del magisterio nos enseña, ¿no es cierto? Y que todos los cristianos debemos seguirlos. ¿Cuáles son nuestros preceptos? Jesús era el hombre de la simplicidad. No cumplan 10 mandamientos, cumplan dos, ahí se resume todo, amar a Dios y amar al prójimo. Si amas a Dios y amas al prójimo, en ello están resumidos los mandamientos de Moisés, ¿no? El reino de Dios se construye bajo la diaconía, es decir, servicio fraterno, ¿no? La coinonía, la fraternidad y la comunión, fraternidad, la hermandad, la martiria, que es el anuncio liberador de Jesús, y la liturgia, que son los ritos y gestos simbólicos, los cuales encontramos justamente en el tema de la liturgia. El Concilio Vaticano, cuando habla, también habla del tema litúrgico, de las reformas, de que ya no sea el latín la lengua vernácula, sino que se hable, como decía Jesús, ¿no? Con un lenguaje popular hacia la gente, que no se dé las espaldas ya al público, sino que se le mire y se le enseñe. Bueno, eso será también temas de ir entendiendo, en algún momento todo lo que es el Concilio Vaticano II para ir entendiendo también el tema de la iglesia y de estas nuevas formas de vida. Entonces, ahí sale un texto que habla sobre la reforma de la liturgia, de los símbolos, de las formas de vida, de los breviarios, diccionarios que utilizan los sacerdotes y todo ese tipo de cosas. Creo que hay unas grandes tareas para quien le interese y espero que a todos, ¿no? La oración principal, ya decíamos, del Padre Nuestro, la Eucaristía como el sentido de la comunión y las prácticas que tenemos entre los sacramentos, la oración y la Sagrada Escritura, que son prácticas del cristianismo. La oración como ese medio directo de diálogo con Dios, los sacramentos como ese vínculo, que es un proceso dentro de la vida, a lo largo de la cronología, a lo largo del ciclo de la vida del ser humano, iba encontrando la presencia de Dios y las Sagradas Escrituras que iluminan este proyecto. Pues ahí tenemos el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. El orden sacerdotal y el matrimonio que son una vocación,
el bautismo y la reconciliación que nos permiten ingresar en la vida de Jesús con la confirmación, la Eucaristía, ¿no? Que es ese sentido de comunión, y la unción de los enfermos que tiene, lean en algún momento el sacramento de la unción de los enfermos, que muchas veces no es entendido, este sacramento que tiene por excelencia devolver la vida o ayudar a alguien a morir. Les dejo ahí como tarea. Fiestas principales, el domingo que se recuerda la resurrección de Jesús, el Adviento, que es la preparación para el nacimiento de Jesús. Hay 4 tiempos en el año litúrgicos, que es el Adviento, la Cuaresma y el tiempo ordinario. Y el tiempo ordinario. La Navidad, que se recuerda el nacimiento de Jesús, la Cuaresma, preparación para la Semana Santa, el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, la Última Cena, Crucifixión, Muerte, la Pascua de Resurrección y el Pentecostés, como las fiestas principales del año litúrgico que nunca cambian. ¿Qué es lo que más importa? El sentido de la libertad del ser humano. Jesús no exige a nadie. Jesús respeta la libertad, respeta la dignidad de la otra persona, respeta esa realidad histórica, ¿no? Y en América Latina se van a dar grandes diálogos después del Concilio Vaticano II, que también lo pueden leer ustedes. En 1968 aparece la Conferencia Episcopal de Medellín, que es una reflexión latinoamericana sobre la presencia de Dios en estos pueblos, ¿no? Cómo evangelizar. 1979, la tercera conferencia episcopal de Puebla, 1962, la primera conferencia de Río de Janeiro. Entonces, estas conferencias episcopales que he nombrado, hay otras que como Santo Domingo, como parecida, que es la última, justamente es la reflexión ya propiamente de esta realidad histórica de este pueblo latinoamericano, de este pueblo conquistado, de este pueblo dominado, de este pueblo con desigualdades, de este pueblo con discriminación, ¿sí? Que busca una liberación, que busca el sentido de liberarse de la opresión en Cristo Jesús, como lo hablan nuestros teólogos latinoamericanos, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Wow, Elia Curía, Concepción Sobrino, Casandálida, etc. Esto también sería un momento importante de tenernos a pensar por qué el cristianismo en Latinoamérica es visto a veces de una manera más tradicional que más bien intelectual, que más bien de conocimiento de la fe. Pero bueno, entonces el mensaje de Jesús, pues siempre es la liberación de su pueblo, los apóstoles como estos grandes hombres que llevaron la fe y la esperanza de la construcción de un reino de Dios diferente, una, un término del cristianismo con un trabajo social orientado a la proyección social y a la vida comunitaria. Como os decía, hay que leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Ahí vamos a entender nosotros estas breves reflexiones bueno, son orientativas para entender realmente por qué me llamo cristiano y qué es lo que debo hacer como cristiano católico. El término católico significa universal, es decir, que lo que estamos hablando aquí lo hablan en España, en Europa, en cualquier lengua, pero es lo mismo, es el mismo término. Entonces, sintetizando, el estilo de vida del cristiano es un estilo de vida interesante, es un estilo de vida que ha tenido sus altos y bajos, pero que tiene una constante que se llama la ley del amor, que se llama la ley de la igualdad, que se llama la solidaridad, que se llama la fraternidad, que no es una mera teoría, que es una experiencia de vida. Yo no puedo dar nada de algo que yo no sepa o que no ame. Nadie ama lo que no conoce. Entonces yo no puedo amar a Dios si no lo conozco. Yo no puedo decir que la Eucaristía es bonita o es hermosa si no sé qué significa, si no entiendo de sus ritos sacramentales. No puedo decir que el Padre Nuestro es la oración por excelencia si no sé qué estoy diciendo. Entonces, los grandes retos de esta asignatura es eso, ¿no? Que en esta unidad 3 usted sepa enfocarse y ojalá pueda hacerlas con las lecturas complementarias, llegar a obtener unos mejores propósitos de vida desde el punto de vida cristiano. Bien, chicos, recuerden siempre las tutorías, recuerden siempre las horas que están predichas en sus aulas. Ahí tienen el link para podernos conectar. Y bueno, siempre las órdenes. Un gusto saludarles
y espero que estas breves ideas que ahora hemos generado, que son muy pocas, realmente frente a todo un tema histórico, y no es la verdad absoluta, sino más bien son ideas que generan y que deben generar una conciencia de una lectura seria, una conciencia de una lectura de personajes importantes, de hombres que han escrito, de teólogos, de filósofos, de hombres de ciencia religiosa, que nos permiten a nosotros ir mejorando el sentido que tenemos de fe, el sentido de vivencia cristiana. Buenas tardes y hasta pronto, chicos.